esta presentación que le haremos en este video, hablaremos sobre el obelisco del Vaticano colocado en la Plaza de San Pedro, en italiano Piazza San Pietro. Comenzaremos a hablar del arquitecto Domenico Fontana. Nació en Melide, Suiza, año 1543 en Nápoles y falleció en el año 1607. Fue un arquitecto italiano del Renacimiento tardío que trabajó en Roma y en Nápoles, recordado por haber colocado con el Papa Sixto V en las reformas urbanas de Roma, con la erección de los obeliscos egipcios encontrados entre las ruinas romanas y la apertura de nuevas vías. Sus obras más destacadas fueron la logia de la fachada septentrional de San Juan de Letrán y el Palacio de Letrán en Roma, y el Palacio Real de Nápoles, finalizado por su hijo. Antes de la muerte del famoso artista Miguel Ángel en el año 1564, donde realizó profundos estudios de la arquitectura antigua y de la época, consiguió la confianza del cardenal Felice Peretti, originario de Montalto, que en 1585 sería elegido papa con el nombre de Sixto V. En 1586 levantó el obelisco de 327 toneladas de la Plaza de San Pedro, obelisco vaticano, del cual da cuenta en el libro de la Trasportazione del Obelisco Vaticano e delle Fabbriche de Sixto V, del transporte del obelisco del Vaticano y de la fábrica de Sixto V en Roma en el año 1590. Transportación del obelisco colocado en el Circus Maximus Romanus. El obelisco cruzó el Mediterráneo en un barco de 80 metros que llevaba un cargo de 1000 toneladas de lentejas. Después de este viaje, la nave fue cubierta de cemento y hundida en el puerto de Ostia para construir un muelle. Años después, con el incendio de Nerón, se dio la primera persecución contra la comunidad cristiana, en la que San Pedro murió crucificado con la cruz invertida hacia abajo, precisamente en el Circo Maximus bajo el obelisco egipcio. El obelisco y el solsticio, la meridiana de la Plaza de San Pedro, en el año 1817, se cambió parte del pavimento de la Plaza de San Pedro para incrustar una rosa de los vientos y una meridiana. La sombra que proyecta el obelisco simboliza el movimiento del sol que señala al mediodía los signos del zodíaco, y que sobre los dos discos a los lados se observan los dos solsticios, el de invierno y el de verano. Esta prueba de ingeniería, que luego despertó el asombro universal, significó el esfuerzo de 900 hombres, 75 caballos
innumerables poleas y 40.000 libras de cuerdas de cáñamo y barras de hierro. También utilizó su conocimiento de la estática al levantar otros 3 antiguos obeliscos en la Piazza de Santa Maria Maggiore, obelisco esquilino en el año 1587, en la Piazza San Giovanni en Laterano, obelisco lateranense en el año 1588, y en la Piazza del Popolo, obelisco flaminio en el año 1589. La historia inicial. Cuando se reúnen en la gran plaza de San Pedro, los peregrinos suelen decir: nos vemos en el obelisco. Este grandioso monumento egipcio sirve como reloj de sol en la plaza, delimitado por el columnado realizado por Gian Lorenzo Bernini entre los años 1656 y 1667. Cumplir la tarea de ensamblar el obelisco en su lugar final fue más que estresante, y debido a esto el Papa Sixto V había ordenado silencio completo durante este proceso. Pero cuando una de las cuerdas de cáñamo comenzó a deshilacharse, un marinero genovés rompió el silencio y gritó para poner agua en las cuerdas. Esto finalmente salvó al obelisco de caerse y romperse en pedazos. Y el Papa Sixto V recompensó al hombre al decretar que todas las frondas utilizadas para los servicios del Domingo de Ramos en el Vaticano serían de la ciudad natal del hombre, Bordighera, una tradición que continúa hasta nuestros días. Un poco de historia sobre el obelisco. En Roma, el obelisco fue erigido en el centro del circo, que algunos años más tarde se convirtió en el circo privado del emperador Nerón. En la noche entre el 18 y el 19 de julio del año 64 después de Cristo, en Roma se desarrolló un terrible incendio que por 9 días quemó la ciudad. El emperador Nerón, para desviar la atención de sí mismo, descargó la culpa de este terrible acto sobre los cristianos. Si pudiera hablar el obelisco, podría testimoniar cómo murió la gran multitud de cristianos, que fue exterminada en el circo de Nerón, según escritos del histórico escritor pagano Tácito. Los cristianos cubiertos por pieles salvajes padecieron devorados por los perros o crucificados o también quemados vivos como antorchas que servían para iluminar en la oscuridad cuando iniciaba la noche. Inició de esta forma la primera persecución del Imperio Romano en contra de los cristianos. Durante esta terrible persecución sufrió el martirio el apóstol Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo en Roma. Ciertamente este obelisco vio también los piadosos de las personas que rescataron el cuerpo del pescador de Galilea y con inmenso amor escarbaron un agujero en la tierra en la cercana necrópolis vaticana para depositar aquel pobre cuerpo martirizado. Con el pasar de los años, las sepulturas de las necrópolis crecieron, y para conservar la memoria de la sepultura de Pedro, en el siglo II después de Cristo se levantó un muro pintado de rojo con una simple capillita con un nicho separado en 2 partes por una placa horizontal de mármol travertino, apoyado en la parte delantera en 2 columnas de mármol blanco.
Del obelisco del Vaticano se trata de un monolito de granito rojo de una altura de 25 metros y que, si pudiera hablar, nos contaría una larga historia de más de 3000 años, iniciada cuando el faraón Nencoreo, quizás Amenemhet II, en el año 1985 a 1929 a.C., lo erigió en Heliópolis, en Egipto, en honor del dios Sol, como voto por haber recuperado la vista. Reducido después de altura y transportado en el foro de Julio en Alejandría por Cornelio Gallo, primer prefecto de Egipto, en el año 40 después de Cristo, el emperador Calígula pidió que lo transportaran a Roma, donde llegó en un barco lleno de lentejas para evitar que se rompiera. Sobre el cual tantos cristianos escribieron las invocaciones al apóstol Pedro. En el año 1941, durante las excavaciones arqueológicas realizadas por orden del Papa Pío XII, encontraron un grafiti separado del muro rojo, con un escrito en griego que fue descifrado algunos años más tarde de la epigrafista Margarita Guarducci, y dice: Petros Eni, Pedro está aquí. El obelisco podría narrar también cómo el emperador Constantino mandó a buscar la tumba de Pedro y la protegió, cuando ordenó aterrar toda la necrópolis para realizar una superficie artificial sobre la pendiente de la colina. En el año 1586, el Papa Sixto V ordenó que el obelisco fuera transportado al centro de la plaza e hizo poner en la parte superior una cruz que contiene algunos fragmentos de la Santa Cruz de Jesús. En la base del obelisco se puede leer la inscripción en latín: Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. La inscripción recita: Esse crux domine figite partes adversae visit leo de tribuida. En español: esta es la cruz del Señor, huida de zonas adversas, triunfa el león de la tribu de Judá. Sin embargo, el 12 de abril de 1740 se colocó aquí una reliquia de la Vera Cruz dentro de un relicario procedente de la Basílica de San Pedro, en la parte superior del obelisco. La paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Durante la Edad Antigua, numerosos obeliscos fueron llevados desde Egipto hasta diversas ciudades del imperio. En el siglo XVI se contabilizaban 13 obeliscos en Roma, todos ellos, salvo uno, rotos o tumbados, o en su mayoría ambas cosas, debido a movimientos de tierra. El nulo interés que habían despertado durante siglos justifica que no se intentaran restaurar. Pero ¿cómo habían llegado exactamente hasta allí? El primer paso era determinar su origen. Todos los obeliscos egipcios conocidos venían de la misma cantera, un depósito de sienita, granito rojizo, una piedra extremadamente dura y de granito fino, situada en Asuán, bajo la primera catarata del Nilo, a unos 1125 kilómetros de Alejandría. La leyenda decía que el globo de bronce de la punta contenía las cenizas de Julio César. Durante la recolección de los trabajadores, inspeccionaron el globo de metal
que se encontraba en lo alto, no hallando nada. El Papa Sixto V eliminó el globo reemplazándolo por una cruz y cresta de bronce de la familia Chigi, una estrella sobre unos pequeños montes. En el año 1818 fueron agregados a la base 4 leones egipcios. El obelisco del Vaticano, su transportación. No basta tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Así que, cuando en 1585, en plena vorágine de reformas de la ciudad, el Papa Sixto V decidió ubicar este obelisco, el único intacto en aquel momento, en la futura plaza de San Pedro, era preciso idear un sistema para moverlo hasta su ubicación definitiva. Se designó una comisión para estudiar el problema y se generaron propuestas de todo tipo, la mayoría inútiles o incluso potencialmente letales. Finalmente, el pontífice asignó el problema a su propio arquitecto, Domenico Fontana, que estaría supervisado por el distinguido arquitecto florentino Bartolomeo Ammanati, autor del patio del Palazzo Pitti de Florencia o la vía Giulia en Roma. Realmente Fontana era mejor ingeniero, así que apenas necesitó a Ammanati. Para erigir el obelisco, colocó un par de enormes pilones de madera a cada lado del obelisco, cada uno de 28 metros, firmemente sujetos por tirafondos de hierro. La transportación del obelisco en sí se acolchó con paja y se encajonó con tablones de 60 centímetros de grosor para evitar daños al mismo, por si había una caída accidental, y se colocaron unas bandas de argolla firmemente sujetas a esta estructura. Mediante poleas, tornos y sogas, se organizó un sistema de tracción dependiente de unos cabrestantes impulsado por caballos, destinado a mover el fabuloso obelisco. Su peso se calculó en 309.000 kilogramos y Fontana llegó a la conclusión de que se precisarían 40 cabrestantes, accionados cada uno por 4 caballos, para levantar el 80% del peso del obelisco. En definitiva, un desafío para la ingeniería de entonces. Incluso las sogas tuvieron que ser fabricadas ex professo para aguantar la tensión necesaria. La coordinación era también crítica, puesto que era necesario mantener una tensión uniforme en todos ellos, evitando en todo momento que se ladease la estructura. Para ello, se acordó un sistema de señales sonoras. Una trompeta indicaría tirar y una campanilla parar.
El libro de trabajo de Domenico Fontana. Esta portada que estamos exponiendo es el libro que contiene las imágenes del trabajo que se realizó del transporte del obelisco, y detallaremos las imágenes a continuación y obran en nuestro poder una copia de la misma. En la siguiente imagen estamos presentando el Circus Maximus de los Césares o emperadores romanos para sus juegos, ya sea con los gladiadores y otros tipos de juegos que ellos tenían, así como ellos utilizaban dicho Circus Maximus para el sacrificio de los mártires cristianos. Asimismo, ustedes pueden observar donde estaban los obeliscos.
Los obeliscos en Egipto, un breve resumen. La columna del obelisco en Egipto puede ser considerada como ofrenda en honor al dios Sol, y el piramidón como el símbolo de los rayos del sol, esparciéndose cuando descienden sobre la tierra. Además de su simbolismo solar, algunas veces fueron dedicados a manifestaciones del amanecer y del atardecer. De él era el símbolo de conexión del rey y el dios Sol Ra. Los obeliscos, su origen y destinos. El obelisco fue la forma simbólica arquitectónica más antigua de Egipto. La palabra obelisco deriva del griego obeliskos, que significa espetón para azar. Algunos de estos obeliscos llegaban a medir 40 metros de altura y pesaban unas 1.200 toneladas. Es cierto que no todos eran del mismo tamaño, pero nunca bajaban de los 30 metros de altura ni de las 800 toneladas. Por regla general, los obeliscos se erigían por parejas y servían para proteger mágicamente el templo egipcio. Generalmente se colocaban por pares a la entrada de los templos, junto a los pilonos. Desde un punto de vista escultórico, los obeliscos egipcios eran considerados como una forma y se construían principalmente de granito, basalto gris o cuarcita. Los antiguos obeliscos se tallaron de un solo bloque de piedra, monolitos. Como podrán observar, aquí podemos ver las imágenes a mi lado izquierdo, el obelisco que se encuentra dentro de la entrada principal de la ciudad, y a mi derecha la imagen de las canteras de los obeliscos en Egipto donde los extraían. Como siempre, el grupo de católicos cristianos les seguiremos presentando a todos ustedes más videos con relación a la historia antigua y presente de nuestra amada Iglesia Católica Cristiana. Como siempre, esperamos que nos sigas apoyando en nuestros videos que estamos colocando en YouTube. Suscríbete a nuestro canal, toca la campanita de YouTube, dale me gusta y así puedes tú compartirlos todos estos videos que estamos detallando.